Bien, Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que nos regalas, por este nuevo día, Señor, por la bendición, bendito Dios, de poder abrir nuestros ojos en este día, Señor, por el regalo de la vida. Te damos gracias por todo lo que has hecho en este día por nosotros, Señor. Te damos gracias. Pongo delante de ti, Señor, este tiempo, pidiéndote, Rey Celestial, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestro ser, bendito Dios, y que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para la gloria y la honra tuya. Te pido bendigas la vida de Jefferson, la vida de Yulisa, la vida de Nevis, de Camila, de Leonora, todos aquellos, bendito Dios, que estamos cursando este tiempo y en tus manos colocamos este tiempo. Amén y amén. Muy bien, entonces empecemos con esta segunda clase que vamos a hablar acerca de los profetas preexílicos, o sea, antes de ese exilio que es como el punto de referencia a Babilonia. Bienvenidos al Instituto Bíblico Cuadrangular y vamos a dar inicio a este tiempo. Estamos viendo como la línea de tiempo en la que se fue, en la que estuvieron los profetas preexílicos, donde nos damos cuenta que el de mayor antigüedad es Joel, después sigue Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, que estuvimos viendo ayer que Isaías va por triple partido, porque está con preexílicos, está durante el exilio y está después del exilio. Tenemos a Nahum, tenemos a Sofonías, a Habacuc y Jeremías, y nos damos cuenta que aquí en todo el centro, y ustedes se van a dar cuenta que a medida que vamos avanzando, vamos a seguir viendo esta escala para ir analizando por dónde es que van y en qué años se van juntando. Entonces, ¿cuál era el mensaje de estas personas? Mi hermana Leonora, bendiciones. Em, el mensaje de estas personas, todos apuntan y la mayoría apuntan a decirle al pueblo de Israel, si ustedes no cambian esa manera de ser, entonces Dios va a permitir que vengan aquellas naciones que van a ser más fuertes que ustedes, los van a tomar y los van a llevar al exilio. Sí, todo es allá, todo apunta hacia allá. Entonces, en esta escala del tiempo, vamos a estar igualmente analizando. Tenemos varios aquí que son muy conocidos para nosotros. Hay otros que seguramente los hemos leído menos, pero ¿cuál es la idea? Entendemos que la Biblia, sí, y yo les he explicado cuando tenemos clase que la Biblia es como una especie de manto, así como de manta que se va entretejiendo, un texto se va entretejiendo con el otro y por supuesto un libro poético igualmente va a tener relación con el otro. Por lo tanto, en este tiempo que estamos estudiando los profetas mayores, menores, dándonos cuenta de lo que hablábamos ayer, que no es porque sea más relevante el texto, digamos, de los profetas mayores que el de los menores, sino que se habla es debido a la extensión de los escritos, ¿sí? De la cantidad de capítulos, de la cantidad de versículos. Entonces se pone uno como mayor y el otro como menor. Pero siempre les he insinuado que cuando estemos estudiando cualquiera de las materias que se tomen en el instituto, qué bueno hacer nuestros devocionales personales y familiares a través de
estos diferentes escritos. Entonces yo les animo que, digamos, desde esta noche empecemos a leer y hacer nuestro devocional familiar con el libro del profeta Joel, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que igualmente entendamos cuál es el mensaje y cuál es la misión que cada uno de ellos tenía. Que estas clases no se nos conviertan solamente en una información, sino que realmente tengamos conciencia de lo que estamos estudiando. Muy bien, empecemos. Nos vamos con el profeta Joel y le voy a pedir el favor a mi hermano Jefferson que nos ayude con, con esta diapositiva. Hoy los voy a poner a leer. Amén, amén. Muy bien, Gracias, mi hermano. gracias, mi hermano. Bueno, el profeta Joel eh, dice que desde el año 850 hasta el año 700 antes de Cristo, Joel significa el día del Señor. El mensaje, Significa, el mensaje es básicamente el Señor. Bien, significa, mensaje entonces de Joel algo sobre el día del Señor. Significa Jehová es Dios. Joel fue hijo de Petuel, fue uno de los primeros profetas menores. Los temas que trata el libro de Joel son la plaga de langosta y el día del Señor. Después de una plaga de langostas, Joel amonesta al pueblo a arrepentirse, que era una de las labores que hacía el profeta. correcto. Aunque es difícil, aunque es difícil fechar porque no se encuentra o se menciona ningún rey de Israel en el libro del profeta, ni de ninguna otra nación extranjera. Muchos creen que fue escrito en tiempos de Joás, el rey Joás. Ujú. Eh, de- Describe cómo Judá fue invadida por una plaga de langostas que destruyó todo lo que encontró a su paso y dejó a la gente en la pobreza. A raíz de esta situación, el profeta Joel instó al pueblo a volverse a Jehová. En el capítulo 2 del 12 al 17 lo vamos a encontrar. Además, sigue también la respuesta misericordiosa de Dios. El profeta a través del libro muestra que Jehová acepta el arrepentimiento del pueblo y le promete no solo quitar la plaga de la langosta, sino además restaurar al pueblo todo lo que ha comido la langosta. Pero también el profeta se proyecta al futuro, en el juicio y el gozo que vendrá. Ok, muchas gracias, mi hermano Jefferson. Qué importante es eh, estudiando los textos bíblicos, eh, averiguar cuál es el significado de los nombres de cada uno de los personajes, porque los nombres bíblicamente tienen mucho que decir acerca del carácter, la personalidad de la persona o inclusive en qué situación fue creado o procreado la persona. Entonces, qué bueno nosotros también, ahora si alguno de ustedes está pensando en tener un hijo, que también tengamos en cuenta qué nombre le voy a poner. Sí, qué nombre que sea de mucha bendición para él mismo, porque ese mismo nombre va a representar mucho, sí, del carácter y de la bendición que pueda tener. Entonces, acordémonos siempre de estar muy pendientes, eh, de hacer, digamos, un trabajo, perdónenme que meta hermenéutica, pero sí un trabajo hermenéutico. Bueno, de averiguar cuál es el nombre de la ciudad, del pueblo, todo esto, qué significa el nombre del profeta. Todo este tipo de cosas me van a dar a mí, me van a engrandecer también el conocimiento del texto. Entonces, en todo texto vamos a encontrar ese mensaje teológico de parte del Señor, ¿verdad? Ese mensaje teológico donde el Señor avisa. Dios nunca actúa sin antes haberte avisado. Sí, Dios siempre actúa, pero primero te está diciendo, ten cuidado con esto, si no cambias esto, va a sucederte esto.
Entonces Dios siempre avisa. Y si nosotros no ponemos atención a esos anuncios, entonces va a venir la situación que Dios quiere evitar. Sí, quiere evitar, pero nos damos cuenta que tenemos un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, que con el tiempo y después de que el pueblo indudablemente se da cuenta de su error, Él siempre buscará restaurar el misericordioso, como lo vemos aquí. Promete no solo quitar la plaga de langosta, sino además restaurar al pueblo todo lo que aquella plaga había terminado. Sí, entonces acordémonos que estos textos y estos escritos proféticos indudablemente también son esos mensajes de lo que va a suceder. O sea, por eso vemos que se proyectan también hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias. Mi hermana Yulisa, vamos con este hombre que nos damos cuenta que aquí hay un dibujo de una ballena, pero en el texto bíblico no me habla de ballena, sí, me habla de de un pez grande. Entonces, más o menos, digamos, se relaciona, que es el pez grande que conocemos. Muy bien. Mi hermana Yulisa, por favor. Sí, señor, con mucho gusto. Profeta Jonás, en el año 800 antes de Cristo. Jonás trata de la misericordia de Dios. El nombre de Jonás significa paloma. Uno fue uno de los profetas de Israel que vivió en tiempos de Jeroboam. Sí, En Segunda de Reyes, el 4 al 25 encontramos esa parte. Dice que Jonás es considerado el primer misionero al extranjero, quien lleva un mensaje de parte de Dios a una ciudad llamada Nínive, hijo de Amitai, que fue profeta de Israel. Lo encontramos en Segunda de Romanos 14, segunda, Antiguo Testamento de un profeta Jonás, hijo segunda de Amitai, oriundo de Gat Gifer, no sé cómo significa, cómo se lee eso, Gad-Hefer, Gatifer, que profetizó bajo Jeroboam, dice segundo segundo siglo, 783 al 743. Jehová restituirá los testimonios antiguos de Israel. A él tradicionalmente se ha atribuido el libro de Jonás. ok, El carácter histórico de la preservación de Jonás en el gran pez, así como su predicación a los habitantes de Nínive, se haya atestiguado por Cristo, quien compara la experiencia del profeta. De ahí no veo más, pastor, la pantalla mía no me deja ver más. cultura y resurrección. Sí, gracias, Okay. hermana Yulisa. Ustedes se acuerdan que hay un texto en en el Nuevo Testamento que dicen que señales no van a recibir sino solamente la señal de Jonás, donde nuestro Señor Jesucristo hace referencia. Sí, y eso es algo que nos da a nosotros entender de por qué este libro pertenece a los 66 libros del canon hebreo. ¿Sí? Si nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, 100% hombre, Él lo menciona, es porque igualmente tiene un valor grande dentro de las Escrituras. Pero miren, miren el significado, paloma, ¿sí? Jonás, paloma. Y más allá me lleva a mí a entender que el pueblo en aquella época, el pueblo de Israel en aquella época, consideraba a Jehová o a Dios como el Dios de Israel, sí, pero no lo veían como omnipresente. O sea que si usted salía de las fronteras de Israel, ya Jehová Dios no lo veía a usted ni lo podía tampoco perseguir. Sí, entonces por eso fue que este hombre salió de allá, se montó en ese barco y se fue en la otra dirección. Y ahí cuando se da cuenta de que el Señor es el Rey, el Señor de todo el universo.
Inclusive estando allá, hacia el otro lado, allá también estaba Dios, pero la mentalidad y la creencia era de que si usted salía de las fronteras de aquella época de Israel, entonces igualmente se estaba ausentando y se podía esconder de Dios. Sí, esa era la mentalidad. Entonces, entendemos que hay una gran similitud con estos 3 días que pasó Jonás allá en ese lugar de tormento, sí, con lo mismo que pasó con Jesucristo mientras igualmente estuvo enterrado 3 días. Muchas veces yo cuando estoy leyendo quiero imaginarme cómo sería el personaje que yo estuviese en la situación de Jonás, ¿no? Donde cada vez que ese pez grande abre la boca, pues entra un tormento de agua y una cantidad de algas que se le envuelven a usted por encima, o sea, una cantidad de situaciones que indudablemente llevan a un momento de arrepentimiento de este hombre. Sí, decirle, Señor, allá en el medio de toda esta situación, él igualmente invoca nuevamente a Dios para que igualmente lo perdone y ahí es cuando vemos que le da esta segunda oportunidad. Sí, le da esta segunda oportunidad, pero en todo caso, Jonás, y eso ha sido algo del pueblo de Israel en general, eh, ellos no querían que aquellos personas que no pertenecieran al pueblo de Israel recibieran la misericordia de Dios así como ellos. Entonces, Jonás lo que deseaba indudablemente era la destrucción, digámoslo así, de Nínive, pero los planes de Dios para con Nínive y todos ellos era muy diferente. Muy bien, mi hermana Leonora, por aquí está mi hermano Luis. Bendiciones, mi hermano Luis. Muy bien, el profeta Amós, yo voy a leer esta por acá, dice, está fechada aproximadamente entre el 780 y 755 antes de Cristo. Amós, cuyo nombre está relacionado con un verbo que significa llevar una carga. Amós sentía una carga por el pecado del reino del norte en el siglo séptimo antes de Cristo. Amós estaba enfurecido por la injuria de Israel a la justicia y la rectitud de Dios. Su profecía es la contraparte o el contrario del mensaje pronunciado por Oseas. Y esto es importante, por eso yo les estaba diciendo, busquemos la forma de hacer nuestros devocionales, ¿sí? Mientras estamos estudiando esto, podemos tomar estos textos y hacer nuestros devocionales para que realmente podamos decir, pero ¿y por cuál es lo contrario del mensaje? ¿Dónde está la contraparte de este texto de Amós con el de Oseas? Y durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judea predicó a los ricos o a los líderes ricos de Israel acerca del juicio de Dios. ¿Sí? Acordémonos que ayer estábamos viendo que uno de los mensajes que lleva precisamente el profeta es ese juicio de Dios, con el deseo de que la persona cambie su caminar y la persona indudablemente se arrepienta. Entonces, Amos insistía en que pensaran en los pobres y oprimidos antes que en sus satisfacciones propias. Eh, por ahí hay un texto en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que es más fácil que un camello entre por la aguja, por el hueco de la aguja, de una aguja, que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted tiene todas las necesidades, igualmente como que no le viene Dios a la cabeza. ¿Sí? No viene Dios a la cabeza. Por allá hay un texto, si no estoy mal, en el libro de los Proverbios, capítulo 30 versículo 8 la segunda parte, donde el escritor le dice al Señor, no me des riqueza, pero tampoco dame pobreza. Sí, porque si tengo mucha riqueza, entonces es posible que me olvide de ti.
y llegue un momento en que me pregunten y yo diga, ¿y quién es Dios? Sí, porque como tengo todo lo que necesito, entonces me olvido de Dios. Pero por el otro lado dice, pero tampoco me des pobreza o porque de pronto tengo que hurtar y blasfemar el nombre de Dios. Por lo tanto, dame el pan necesario, dice este hombre allá en Proverbios 30, versículo 8b, ¿verdad? ¿Cuál era la situación social? La situación social en la que vivía Amós era la razón también de sus mensajes. ¿Sí? Su país pasaba por un periodo de, ¿qué? De prosperidad. El reino se enriquecía y extendía. El culto religioso ganaba en grandeza y esplendor, pero esto contrastaba igualmente con la miseria del pueblo. Sí, entonces había una balanza, o más bien un desbalance social en ese momento. El lujo de los grandes era un insulto, ¿sí? Para miles de los necesitados, cosa que si lo vemos hoy en día no es que haya cambiado mucho tampoco. Sí, hoy en día vemos también esas diferencias de las clases sociales. Entonces, el esplendor del culto encubría lo que podríamos decir el rechazo a Dios y la opresión del prójimo. Continuemos con Amós porque aquí hay otra parte de Amós. Eh, Volvemos y vemos el año 780, su significado, las condiciones religiosas de ese momento. Entonces, en la época de Amós nos damos cuenta que hay una decadencia. Sí, en ese momento la nación estaba viviendo una decadencia religiosa y esta aumentaba juntamente y precisamente con toda la opresión piramidal social, sí, con esa opresora pirámide social. Los santuarios sí florecieron, pero no con un culto puro, no con un culto que agradara, sí, no con un aroma, no con un incienso que llegara a los pies del Señor con agrado. Sí, la adoración al Dios de la fecundidad, o sea, a Baal, eh, se practicaba en muchos lugares del norte. Pues ya estamos otra vez metidos con la idolatría. Eh, a veces en adoración y a veces en el mismo santuario consagrado a Jehová. Sí, eh, hay una cosa que desde allá, desde el Pentateuco, hay que entender, el Señor los sacó de esclavitud allá de Egipto y los sacó también de esa forma de idolatría que ellos tenían por haber vivido tanto tiempo, tantos años en Egipto, pues lógicamente usted adquiere las costumbres y las generaciones tras generaciones, pues igualmente se van acostumbrando a todo este tipo de actos de idolatría a los dioses egipcios, perdón. Entonces, Dios los saca de esclavitud, los saca de Egipto, pero el problema no es ese, sino sacar a Egipto del pueblo, ¿sí? Que el pueblo sea libre de todas esas prácticas mundanas, paganas y de idolatría que se estaban practicando allá. Y eso fue lo que no sucedió. Sí, el pueblo cuando entró a tomar la tierra prometida, que lo que debían hacer era enseñarle a las otras naciones que existía un solo Dios y que debían convertirse en las naciones monoteístas y adorar al único poderoso Dios. Al contrario, se dejaron contaminar. ¿Verdad? Se dejaron contaminar y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, los lugares del norte seguían practicando la idolatría. Seguían practicando la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente Egipto nunca salió de la mente de ellos. ¿Sí? Seguían ahí esclavos, esclavitud. Eh, entonces, en el mismo santuario, como decíamos, y muchos de los habitantes o de los israelitas tenían poca comprensión de las provisiones de la ley. ¿Qué quiere decir esto? La palabra escaseaba, ¿sí? No había quien enseñara. Y cuando no hay quien enseña,
Entonces, indudablemente, cada uno busca, busca muchas veces como ¿cómo le podríamos decir? A ese ser poderoso que le pueda ayudar. Sí, y eso sucede también en las casas. Si yo en mi casa no estoy enseñando la palabra de Dios, entonces existe la posibilidad de que toda mi familia, mis hijos, igualmente empiecen a mirar hacia los lados, ¿verdad? Y se dejen contaminar de todo aquello que les está ofreciendo las partes de afuera, ¿no? Eh, entonces, no tenían comprensión de la provisión de lo que era la ley. El mismo rey era patrón, imagínense, ¿sí? Cosa que si nos damos cuenta, no es que sea muy diferente, no es que sea muy diferente hoy en día. Los presidentes hoy en día no son precisamente aquellos que son devotos igualmente a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El mismo rey en este caso de la época de Amós era patrón del culto degenerado, digámoslo así, ofreciendo empleo a sus sacerdotes y profetas profesionales, no por llamado, sino profesionales, ¿sí? Para obtener su bendición y apoyo, para que ellos profetizaran, ¿sí? Para que ellos profetizaran a favor de lo que el rey estaba haciendo en ese momento. Todo esto lo podemos leer ahí en el libro de Amós, como les digo. Qué bueno que puedan tomar estos textos bíblicos y hacer lectura, ¿sí? Para tener una comprensión. Y si nos damos cuenta, vuelvo y digo, hoy en día muchas naciones se mueven de la misma manera. Eh, Inclusive en aquella parte de la alabanza, ¿saben? En aquella parte de la alabanza hay países como los Estados Unidos que contratan los músicos profesionales, no necesariamente porque sean creyentes, sino porque tocan bien. Sí, porque tocan bien. Entonces, delicado. Es un poquito delicado porque estas personas se suben aparentemente a rendir alabanza y adoración a nuestro Dios, pero sus vidas no tienen nada que ver con lo que realmente se está haciendo. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y se los digo con conciencia y conocimiento porque tengo amigos músicos de mi época de atrás que viven en los Estados Unidos y ellos me cuentan, me dicen, no, si yo toco en la iglesia de tal y tal, ay, yo le digo, uy, qué bueno, te convertiste al Señor, me dicen, no, para nada, lo que pasa es que me pagan muy bien. Sí, entonces ahí estamos viendo toda esta situación de cómo muchas veces se pagan a aquellas personas para que, ¿qué? Para que las cosas que usted quiera hacer mal hechas delante del Señor, igualmente ellos la escondan, igualmente estén a favor, ¿sí? Porque no hay un llamado, no hay un llamado, no hay una reverencia, no hay un respeto, no hay un temor a las cosas de Dios. Muy bien, continuemos entonces y le vamos a escuchar la voz a mi hermano Luis con el profeta Oseas. Mi hermano Luis, bendiciones. Qué bueno que esté por acá. Se te escucha muy bajito, yo creo. Mi hermanito, no, no sé, está muy entrecortadito. Yo voy entonces a leer aquí o le voy a pedir el favor. No, Jefferson, ahorita tratamos de que se te escuche mejor, mi hermano Luis. Eh, Mi hermano Mario, yo creo que es que él en el mensaje colocó que salía a recoger a la esposa en 10 minutos, Ah, ok. que en 10 minutos regresaba. Yo no había mirado. Gracias, mi hermano Jefferson. ¿Podrías entonces leer aquí, por favor? Sí, señor, claro que sí. Bueno, el profeta Oseas data del año 760 al 710 antes de Cristo. Oseas, cuyo nombre significa Jehová salva, llevó a cabo su ministerio durante la época de cuatro reyes de Judá. Entre esos está Usías, Jotam, Acaz y Ezequiel.
y la época de Jeroboam II, rey de Israel. Oseas fue contemporáneo de Amós en Israel, que acabamos de escuchar, Ujú. y de Isaías y Miqueas en Judá. Y su ministerio continuó después de la primera cautividad del reino del norte, la cautividad de Asiria. Este libro profético del Antiguo Testamento enfatiza el fiel amor de Dios hacia su pueblo, a pesar de su continua rebelión y pecado. Lleva el nombre de su autor, profeta Oseas, quien predicó el firme amor de Dios, ilustrado dramáticamente con el amor que sentía hacia su esposa infiel. Oseas usó la lección de su dedicación a su esposa, aún enfrentando su infidelidad, para ilustrar el adulterio que Israel había cometido contra Dios y cómo el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. Muchas gracias. Sí, Tremendo. es uno de los textos bien especiales. De verdad es una relación bien especial de, de, de cómo el Señor le dice a este hombre que contraiga matrimonio con, con una mujer, eh, con una prostituta. Simplemente con el hecho de mostrarle al mismo pueblo lo que él sentía a través de esa falta de infidelidad y esa falta de lealtad hacia su amor, ¿no? Era como personificar el dolor que Dios sentía por el rechazo y la infidelidad del mismo pueblo, ¿no? Eh, y nos damos cuenta de que eh, a veces pensamos cuando estamos leyendo de que ese era el único profeta en ese momento. Nos damos cuenta que, digamos, o sea, era contemporáneo de Amós en Israel, pero también de Isaías y Miqueas. Sí, eso quiere decir que el Señor estaba lanzando palabra y lanzando por acá y hablando de aquí para allá en todos los rincones. Sí, en todos los rincones. Entonces, vuelvo a lo mismo. El Señor a través de cada uno de estos hombres, que no les tocaba fácil. Créanme que el profeta en Israel en esa época no le tocaba fácil. Igualmente quiso siempre demostrarle al Señor al pueblo que a pesar de rechazarlo, a pesar de negarlo, a pesar de serle infiel, él siempre permanecía fiel en su amor hacia ellos. Y es lo mismo que sucede hacia nosotros. Sí, nosotros podemos ser infieles, pero él siempre permanece fiel. Sí, nosotros podemos estar haciendo esto, pero él siempre está ahí. Y está siempre con los brazos abiertos, está siempre dispuesto a escucharnos y a esperar ese arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que él desea. Muy bien. Vamos para acá y vamos a leer quién tenemos por acá. La hermana Leonora se nos fue, la hermana Yulisa se nos Estoy aquí, pastor. Yo estoy aquí, Leonora. fue. Por favor, mi hermana Leonora. Ay, no la veía, vea. Hermana También estoy Leonora, presente, pastor. gracias. Bueno, el profeta Miqueas, año 740 antes de Cristo. Miqueas, cuyo nombre significa quien como Jehová, profetizó en el siglo VIII antes de Cristo como contemporáneo de Isaías. Provenía del pequeño pueblo de Moreset, a 32 millas de Jerusalén. Se caracteriza por la forma en que condena a los ricos por explotar a los pobres. Contiene una clara predicción del nacimiento del Mesías en Belén. El mensaje de Miqueas a Judá era un mensaje de juicio a la vez que de perdón, esperanza y restauración. Especialmente notable es un verso en el que resumen lo que Dios requiere de nosotros. Es el primer profeta que anuncia la total destrucción de Jerusalén. Esto parecía increíble para los ciudadanos de Jerusalén, ya que allí estaba el templo, la casa de Yahvé.
En esto, el profeta ha mostrado una independencia de carácter y una valentía que será seguida después por otros como Jeremías. Muchas gracias, mi hermana Leonora. Miqueas, ¿quién como Jehová? Bendito sea el Señor. Ayer hablábamos que hay tres pilares, que hay son tres pilares de la profecía, que es la exhortación, la consolación y la edificación. Y aquí estamos viendo como igual que tantos poetas, que un poeta, que un profeta, perdón, que vimos anteriormente, que también estaba condenando la actuación o la forma como los ricos estaban tratando a los pobres, ¿sí? Esa pirámide social donde había esa exclusión. Eh, y aquí tenemos esa predicción tan importante de la salvación a través del enviado, a través del ungido que venía de Belén, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. El Señor lanza juicio, pero al mismo lanza perdón, ¿sí? Lanza juicio y al mismo tiempo digo, ok, lanza perdón, ¿verdad? Y da perdón, esperanza y restauración, que es lo que estamos viendo. O sea, él lleva la exhortación, pero también hay consolación y al mismo tiempo hay que edificación. Ese es un mensaje profético y eso es lo que nosotros cuando estemos, que llegue a nuestra congregación alguien que lleve sobre sí, sobre sus hombros el término y el rótulo de profeta. Nosotros también tenemos que analizar esa predicción que venga, eh, que venga a llevar sobre nuestra conversación. Entonces debemos analizar este tiempo. Muy bien. Mi hermano Lubis, veo que ya estás por ahí. Quisieras, por favor, Sí, señor. leernos esta diapositiva. Ah, perdóname, discúlpame. No. Amén, pastor. ¿Me escuchan? Sí, dame un segundito. Esa, la que viene. Ahí está. Listo, gracias. ¿Si era esta o era una anterior? Déjame una anterior. Esta. Sí, señor Isaías. Gracias. Ahora sí. Mi hermano Luis. Listo, pastor. Dice el profeta Isaías. ¿Me estás escuchando, pastor? Sí, señor. Fuerte y claro. Pero ahora sí no te estamos escuchando, mi hermanito. Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Listo. Dice, el profeta Isaías está situado en el año 740 antes de Cristo. Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Hijo de Amós, no debemos confundir con el profeta Amós, y se le considera uno de los profetas mayores hebreos. Fue llamado el príncipe de los profetas, valorándosele fundamentalmente por las escrituras que legó a su nación y a las subsecuentes generaciones. Isaías fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Su vida y obra se relatan en el libro de Isaías, que se desarrolla en Babilonia durante el siglo VIII antes de Cristo, el cual parece ser su autobiografía. Isaías
tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones, señaló un futuro rey como David y prometió una era de paz y tranquilidad. Isaías profetizó durante un tiempo de grandes trastornos morales y políticos. En la primera parte de su ministerio, cerca del año 722 a.C., el reino del norte, Israel, sucumbió ante los invasores asirios. Por un momento todo parecía indicar que Judá correría la misma suerte, pero Isaías aconsejó que en vez de aliarse con otras naciones para enfrentar la amenaza siria, confiarían en Dios. El Señor era el único que podía de veras salvarlos y brindarles protección en tiempos peligrosos. Muchas gracias. Lo mismo que sucede para nosotros, ¿no es cierto? Sabemos que la protección, que si el Señor no nos protege, no vale quien nos pueda proteger. Entonces, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, siempre debemos estar confiando en que tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos consuela, un Dios que nos provee, ¿verdad? Y eso también tienen que ser los profetas. Este hombre les dio precisamente el mejor consejo de todos: no se vayan a unir con aquellas otras naciones, porque esas uniones en el futuro podían traer situaciones mucho más peligrosas. Isaías, todos conocemos este texto de Isaías, que es uno de los libros fundamentales dentro de los escritos bíblicos, ¿sí? Sin seleccionar que sea del Antiguo Testamento o sea del Nuevo Testamento, es uno de los textos absolutamente necesarios de poder estudiar profundamente. Entonces, siempre Isaías, acuérdense que Isaías es el único que ha estado como profeta preexílico, como profeta exílico y como profeta postexílico. Entonces, lo que este hombre vivió, lo que este hombre vio, lo que este hombre profetizó durante estas 3 temporadas, no lo pueden traer los otros. Pero fíjense qué interesante como los nombres de cada uno de ellos tienen una relación de la misericordia de Dios, del bienestar de Dios. Sí, en cada uno de los nombres es Jehová salva o la salvación de Jehová, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a través de ellos, indudablemente, a pesar de que venía juicio, claro, porque fíjense que estos hombres diciendo va a venir la destrucción de Jerusalén, ¿no? Eso es un juicio de Dios sobre su mismo pueblo, pero al mismo tiempo está este hombre que dice, pero también está la salvación de Dios, la salvación de Jehová sobre todos ustedes. Tiempos difíciles, trastornos morales y políticos, ¿sí? Y ahí es cuando Dios empieza a orar, es cuando Dios empieza a hablar, es cuando Dios le dice a la gente, si no cambian esa forma de ser, va a venir una catástrofe, va a venir un juicio sobre la nación, ¿sí? Y hoy en día es igual, hoy en día es igual. Hoy en día muchas veces la gente se pregunta, pero si se supone que Dios es Dios todopoderoso y es un Dios de amor y todo esto, ¿cómo puede permitir que estas cosas sucedan? Y lo que tenemos que entender es que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo que está rodeado del pecado y por lo tanto legalmente se le ha entregado la parte legal al enemigo. Entonces el enemigo ha estado aquí para matar, robar y destruir. Y por eso es que vemos esta situación. Por lo tanto, cuando en alguna persona hay pecado, usted le está atando las manos a Dios para que pueda obrar. Sí, porque le está entregando un derecho legal, sí, un derecho legal al enemigo para que pueda orar en contra. Y eso mismo está sucediendo aquí. Sí, trae el mensaje de juicio, diciéndole, si ustedes no cambian, entonces
va a empezar a suceder esto, y entonces vamos a tener que sufrir la invasión y la expansión del imperio asirio, que fue lo que vimos, y lógicamente la destrucción, ¿sí? La destrucción. Pero vuelvo y digo, Dios en su infinito amor y misericordia siempre, siempre nos avisa antes de que venga el juicio, antes de que venga la situación, el Señor avisa. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros no ponemos cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces viene una persona que solamente lleva una semana en los caminos del Señor y Él viene a decirnos una palabra y nosotros decimos, pero este Señor que apenas acaba de llegar aquí, que me viene a mí a decir qué? O un niño más joven, ¿sí? Un joven niño que le vengan a usted a decir, oiga, ¿sabe una cosa? Tenga cuidado con esto. Entonces uno dice, pero este niño que me viene a mí a decir, si yo llevo 20 años en el Evangelio y usted apenas lleva, ¿cuántos años tiene usted? No, yo tengo 12 añitos. ¿Sí? Dios puede hablar a través de cualquier persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner cuidado para que de pronto el juicio de Dios no venga sobre nuestras vidas. Amén. Muy bien, continuemos, que esto cada vez se pone mejor. Profeta Nahum. El profeta Nahum, Nahum significa consuelo de Dios. Vea, el uno es salvación de Jehová, Jehová salva, y este es consuelo de Dios. Sí, profetizó durante el siglo 7 antes de Cristo. Su libro es la continuación, vea, del libro de Jonás. Nahum profetizó que Dios destruiría el pueblo de Nínive por causa de su crueldad en la guerra. La profecía de Nahum puede ubicarse cronológicamente entre la destrucción de Tebas por parte de Asurbanipal en el año 666 antes de Cristo y la toma de babilonios y sus aliados en el año 612 antes de Cristo. Por ahí en algún momento les voy a contar acerca de este número 666, que se supone que es el número de la bestia, pero les voy a contar una cosita aquí entre nosotros. El Apocalipsis fue escrito en el idioma griego, ¿verdad? ¿Estamos claros en esto? Sí. Y el idioma griego no tiene numerología, sino que cada número tiene una letra. Entonces, el 666 no son números, sino que son tres letras. ¿Sí? Son tres letras. Si ustedes quieren mirar, busquen en la lengua griega y se van a dar cuenta que está sigma, está el stigma, está otra letra. Esa es la señal de la bestia, no es el número, porque está escrito precisamente en griego y el griego no tiene números, sino que hay una letra específicamente para cada número. Bueno, eso me salió un poquito del profeta Nahum, pero me pareció interesante poderlo compartir con ustedes. Porque vemos en las calles a veces a estos muchachos tatuados por todos lados con el número 666. ¿Y cuál? Ese no es el número de la bestia. El número de la bestia son tres letras griegas. ¿Ya? Muy bien. De Nahum sabemos que era oriundo de Elcos. Eso lo encontramos allá en el capítulo 1, posiblemente al sur de Judá. Qué bueno es que, como los decía ahora, qué bueno es que cuando estemos leyendo podamos ir a buscar un mapa de aquella época para nosotros igualmente ubicarnos geográficamente, porque muchos de estos lugares ya no existen. Sí, si yo me pongo a buscar en este momento Elcos, seguro que no lo voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, o Tebas, no lo voy a encontrar. Entonces, qué bueno es uno poder buscar, y existen esos mapas donde nos hablan de esos tiempos para igualmente geográficamente podernos ubicar. Porque acuérdense que la parte geográfica también tiene mucho que ver con la parte de lo que estaba sucediendo socialmente y demás.
¿sí? Eso también influía. Entonces, también se han sugerido como probables localidades como Galilea y las proximidades de Nínive. Pero no es fácil, y todos lo sabemos, que no es fácil fechar los textos y los escritos de aquella época. Por eso siempre hablamos de aproximaciones, ¿no? Una posibilidad es la que estamos leyendo aquí, que es ubicar la sorpresa caída de Tebas, que lo encontramos en el año 663 y también en el texto del profeta Nahum, capítulo 3 versículo 8 y la de Nínive, 612. Entonces, en base a esos dos contextos, más o menos, digamos, lo que uno se puede lograr ubicar en el tiempo. En el 625, el rey Nabopolosar fundó el imperio neobabilónico, sí, o Babilonia, que domina la escena después por 3 siglos, por 3 cuartos de siglo, perdón. El último enemigo que se somete es la decadente, en ese momento ya decadente Asiria, a la que Egipto se había aliado. La caída de Nínive sella la derrota final del imperio asirio, ¿no? Que había ejercido su brutal dominación en toda la región y eso fue una de las causas también por las cuales Dios envió, sí, a decirles si ustedes no cambian su manera de ser, entonces va a haber la destrucción de todos. Vamos a ver la destrucción. Y todos hemos leído ese texto, ese libro del profeta, donde desde el rey hasta las bestias y hasta el más pequeño, igualmente entró en ayuno y entró igualmente en arrepentimiento. Y se salvaron, se salvaron. Entonces, habían ejercido y realmente eran en la guerra, eran brutales, ¿no? Brutales, y es por ello que se celebraba en todo el Medio Oriente como el que la caída de Nínive era una liberación, si ya se quitaban de encima como este escenario. Nahum describe y celebra la caída, precisamente, esa caída interpretándola también para el pueblo de Judá. Muy bien. Eh, Mi hermanita Leonor, todavía está con Leonora, perdóneme. Hablemos de Sofonías. Mi hermanita Leonora, mi hermanito Jefferson, por favor. Sí, señor, claro que sí. El profeta Sofonías, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Pues, bueno, data del año 630 a 620 antes de Cristo. Sofonías, el nombre Sofonías significa Jehová esconde o Jehová atesora. Parece ser que Sofonías era tataranieto del rey Ezequiel, perdón, del rey Ezequías. Ujú. Sofonías anunció el día del Señor que traería juicio a Judá y a las otras naciones vecinas. Ese futuro día sería uno de destrucción para muchos, pero un pequeño remanente, siempre fiel a Dios, sobreviviría para bendecir al mundo entero. Sofonías contiene solo 3 breves capítulos, pero están repletos de las imágenes más vívidas del castigo de Dios que podemos hallar en la Biblia. Tras una breve presentación de sí mismo como vocero de Dios, el profeta se lanza inmediatamente a describir el castigo de Dios que se aproxima. Describe ese día grande de Jehová como días de angustia y de aprieto, de trompeta y de algaraza, de algazara. La profecía de Sofonías deja bien claro que Judá y sus países circunvecinos
sentirán el ardor de la ira de Dios. La capital de Judá, Jerusalén, será castigada por su perversidad, rebelión e injusticia. El profeta aún presenta a Dios, perdón, el profeta aún presenta a Dios que con una linterna escudriña a Judá para poner al descubierto la corrupción de la ciudad y señalar el castigo. Señor, Jehová esconde, Jehová atesora. En nombre de Sofonías. Qué interesante es darnos cuenta de que igual, por más que el pueblo era el pueblo de Dios, igualmente estaba contaminado, ¿sí? Contaminado con todas lo que afectaba de sus alrededores. Eh, entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Pero deja un remanente que ha sido fiel a Él, para que igualmente continúe la humanidad. Eso lo hemos estado viendo a través de toda la historia de redención y de salvación de Dios, ¿no? Entendiendo que la Biblia no es la historia de la humanidad, sino es la historia de Dios, donde nosotros, por su gracia y su misericordia, somos coprotagonistas. Pero realmente el protagonista de los 66 libros es Dios, es la historia de Dios. Vuelvo y digo, donde el Señor, por su amor y su misericordia, nos usa, permite que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Pero igualmente, siempre el Señor ha apartado, ¿sí? Ha apartado. Acuérdense que cuando este profeta le dice es que yo soy el único que ha quedado, yo soy el único que ha doblado rodilla. Pues no, la verdad es que el Señor tenía 700 profetas por otro lado. Sí, o sea, el Señor siempre tiene ese remanente para poder continuar con su obra. Pero si nos vamos a Noé, ¿cierto? También vemos esas imágenes de castigo que podemos hallar también en la Biblia. Pero igual él había apartado un remanente, ¿sí? A Noé y toda su familia, para que de ahí igualmente volviera a relucir todas las generaciones de la humanidad. Muy bien, nos vamos para Habacuc. Mi hermana Yulisa. Sí, señora, aquí estoy. ¿Aló, si me escuchan? Sí, claro, muy bien. Lo que pasa es que estoy teniendo un poco de problema de señal. Espero que me escuchen perfectamente. Muy bien. Bueno, vamos a leer aquí el profeta Habacuc. Tengo un error. Dice que del año 627 al 586 antes de Cristo. Habacuc, el nombre Sofonías, significa Hermanita, Jehová hermanita, esconde por favor. o Jehová atesora. Parece ser que Sofonías era tataranieto del rey Ezequías. Ese está en 1:1. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. El libro de Habacuc pertenece a esa era turbulenta en la historia antigua en la que el balance del poder estaba pasando de Asiria a Babilonia. La dominación, la la dominación asiria terminó cuando el ejército invasor babilonio destruyó Nínive en 612 a.C. Menos de 20 años después que Habacuc escribiera este libro, los babilonios destruyeron también a Jerusalén y se llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá. Dios utilizó, Perdón, perdón. perdón, Ya, gracias. Perdón. no se preocupe, Dios utilizó a esta nación pagana para castigar la infidelidad y la idolatría del pueblo del pacto. Habacuc afirma que a la larga esta injusticia no está desprovista de graves consecuencias. La canción de los 5
Hayes deja en claro que quienes amontonan riquezas que no les pertenecen, que lo hacen de manera injusta y hasta derramando sangre inocente, que lucran usando mano de obra barata sin considerarla, hasta ahí puedo leer. La calidad de vida de los trabajadores que destruyen en medio, o sea, en este caso, Oh, hablando de todo lo que estamos viendo hoy en día también, que estamos sufriendo por la destrucción de la tierra, la fauna y la flora. ¿Sí? Aquellos que están viendo de pronto en su afán de obtener riquezas y obtener poder. Sí, en este momento estamos en Cali celebrando precisamente una, una reunión de lo que es la COP16, precisamente porque ya nos estamos dando cuenta que el ser humano, con esa avidez, con ese deseo de seguir amontonando riquezas, ha destruido, o hemos, sí, debemos meternos, o hemos destruido verdaderamente el planeta, todo lo que son los mares, todo lo que son los ríos, todo lo que es la fauna, todo lo que es la flora, hemos desplazado, sí, por construir en los lugares donde antes vivían los animales, nosotros hoy en día hemos construido y todos estos animales han tenido que salir de esos lugares donde ancestralmente vivían, ¿verdad? Yo les ruego me disculpen, ahora corrijo esto, hoy estuve corrigiendo esto y fíjense que se me pasó, eh, para que tengamos una claridad, aunque la higuera no florezca, ¿cierto? Decía, con todo yo qué, alabaré a Jehová, aunque la higuera no florezca. Aquellos que son músicos como mi hermano Luis, seguramente han cantado también esta alabanza. Muy bien, nos vamos para el último. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? El músico. Listo, mi hermano Luis. Mi hermano Luis no lo veo por aquí, sí está. Sí, a ver, yo veo. Sí, claro. Mi hermano Luis Santiago. Bueno, el profeta Jeremías, años 626 al 550 antes de Cristo aproximadamente. El nombre hebreo en hebreo es Yirmeyahu, significa exaltación del Señor. Qué bonito. Me parecen maravillosos los significados de los nombres de la Biblia. El profeta Jeremías es un profeta mayor. Era un joven sacerdote de Anatot cuando comenzó a profetizar. Su mensaje centrado específicamente o especialmente, digamos, en las advertencias y juicio. La labor de Jeremías, el profeta, fue llamar al arrepentimiento, al reino de Judá, o sea, al reino del sur. Sí, y principalmente a los reyes Josías, Joacim, también llamado Joaquín y Sedecías, también llamado Sedequías, para que tengamos claridad, porque a veces leemos uno y dice, pero ¿y por qué me están hablando a mí en este texto de Sedequías, pero en el otro me dicen Sedecías? No, tenemos que poder entender que hay formas también de decirlo, debido al castigo impuesto por Dios, por Jehová, por Yahvé, de que serían conquistados por los caldos si no volvían su corazón a Dios. Acuérdense que la posición geográfica en la que está Israel, inclusive hoy en día, la posición geográfica ha sido del tránsito de grandes potencias permanentemente. Sí, en este momento, si analizamos quién geográficamente rodea a Israel, nos vamos a dar cuenta de que está rodeado de unas naciones muy poderosas, pero Israel siempre tendrá
siempre tendrá la salvación, la misericordia, el bien que viene de parte del Señor. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A qué llama el profeta? Sí, yo soy muy claro y se los decía ayer, es de tener mucho cuidado, porque este tipo de situaciones mueven muchas emociones. Sí, cuando dicen, no, es que este fin de semana viene el profeta tal o la profeta tal, eso mueve muchas emociones. Sí, y para mí es muy delicado porque esos son los días en que todos aquellos que no van muchas veces o frecuentemente a los cultos y a la congregación ese día, esas campañas aparecen los 3 o 4 días o la semana, con un solo fin, muchas veces, que es escuchar el futuro, ¿sí? Y acerca de ese mensaje posiblemente de prosperidad sobre sus vidas, o a ver si de pronto le pueden hablar y profetizar acerca de su futuro ministerial. Eso es muy delicado, vuelvo y digo, el profeta se ha caracterizado por llamar, por lanzar juicio y llamar al arrepentimiento, ¿sí? A llamar al arrepentimiento, que después de que el pueblo esté caminando conforme a la perfecta voluntad de Dios, no a la voluntad permisiva de Dios, porque hay una voluntad permisiva de Dios, que es cuando el profeta lanza el juicio. ¿Sí? Entonces ahí es donde usted está andando en esa voluntad que el Señor le está permitiendo un tiempo para que usted se arrepienta y organice su camino delante de Él para que no venga la ira y venga el juicio sobre usted o su familia o sobre la congregación o sobre los pastores o sobre los líderes, ¿verdad? Entonces, siempre ese profeta, y en el caso de Jeremías no fue la excepción, llamar al arrepentimiento, entendiendo, vuelvo y digo, que geográficamente Israel una nación por la cual pasaban y pasaron muchos imperios, empezando por los romanos, los griegos, en este caso los babilonios, los asirios, ¿sí? Todos ellos igualmente tenían ese paso por ahí, no solamente en el plan de conquistar, sino en el plan de comercializar, ¿sí? Para poder sacar esos productos también. Entonces pasaban por ahí. Muy bien. Eh, y, Pastor, disculpe una pregunta. sí, Según el material que estuvimos leyendo o que usted nos mandó antes de iniciar la clase, dice que los profetas únicamente eran enviados cuando el pueblo estaba en desobediencia. sí, claro. Entonces, quiere decir que muchas personas, como usted dice anteriormente, que cuando se emocionan, cuando llega, dice que va a llegar el profeta tal o el profeta tal, no sé si es que no tienen ese conocimiento o es que de pronto quieren que les hable de lo que están haciendo mal y no sé por qué se emocionan, de pronto en el sentido de que aparecen simplemente los días en los que llegan los profetas tales y tales, se emocionan, pero no sabemos, no tienen el conocimiento de pronto de que el profeta únicamente es enviado cuando el pueblo está en desobediencia. ¿No? ¿Es correcto lo que estoy diciendo o Sí, no sé si? de hecho, los profetas llegaban a los lugares precisamente lanzando esa advertencia y en ocasiones, por supuesto, el juicio, pero igualmente invocando o llevando al pueblo para que se arrepintiera de lo que estaban haciendo. El profeta, el profeta tiene la profecía debe tener 3 pilares, ¿sí? La exhortación, la consolación, pero también la edificación. Entonces, la exhortación es cuando igualmente eh, el profeta está habla al pueblo para decirle, hay un juicio sobre ustedes, ¿sí? Y en eso debemos ser muy claros, debemos tener mucho cuidado. Esto de los profetas hoy en día es de tener mucho cuidado, pero igualmente debemos entender que en el Antiguo Testamento estábamos hablando, mirando ahorita, que hay profetas que solamente son profetas, digamos, de oficio,
pero no porque tengan un llamado y tengan una misión directa y clara de parte del Señor. Estos mensajes proféticos de hoy en día, mi hermana Yulisa, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hay que pedirle al Señor que nos dé mucho discernimiento. Vuelvo y digo, estas campañas con profetas, estas campañas muchas veces con evangelistas, es de tener mucho cuidado porque mueven muchas emociones, ¿sí? Y es de los tiempos en que vemos que la congregación se llena y no solamente de la congregación de uno, sino de las otras congregaciones también, es con el simple hecho de enterarse de que va a ir un profeta o que va a ir un evangelista. Ahora, si el mensaje, llámese y lo voy a decir de esta manera, si el mensaje que lanza el profeta de bienestar sobre la congregación no se cumple, entonces no fue profeta. Sí, porque las cosas que el profeta dice, las dice parte de Dios. Sí, Así y cuando Dios manda decir una cosa, acuérdense lo que hablábamos ayer, el término hebreo para profeta es Nabim, el que habla en lugar de. Amén, amén. Eso es lo que quiere decir el que habla en lugar de, en el caso de siendo muy específico, el que habla en lugar de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es la boca directamente de Dios. Y el Señor siempre buscará de cada uno de nosotros que aquellas cosas que no están bien en nuestro caminar, porque yo quiero que todos aquí seamos muy sinceros y tengamos la conciencia muy clara de que hay muchas cosas en nuestras vidas que todavía tienen que ser transformadas, sí, a través del Espíritu Santo, tienen que ser transformadas. Por lo tanto, el Señor todavía tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, de las cuales nosotros tenemos que dejar y muchas cosas de las cuales también tenemos que seguir arrepintiéndonos. Entonces, Amén. el mensaje profético tiene que tener un cumplimiento, ¿sí? Si no hay un cumplimiento sobre lo que el profeta está lanzando, entonces simplemente fue voz de hombre, fue una profecía humana, pero no una profecía lanzada directamente de parte de Dios. Entonces, por eso es tan delicado cuando se invitan profetas, ¿sí? Porque lo que se está buscando muchas veces es que le hablen a usted de la prosperidad, y eso no son los mensajes realmente como proféticos, ¿sí? Los mensajes proféticos no son precisamente de eso, de que usted le va a dar, el Señor le va a dar a usted la casa, el Señor le va a dar a usted. Amén, que el Señor puede hacerlo, pero usted también se lo puede pedir al Señor. Usted no necesita que vaya un profeta para que Él ore por usted, para que usted, el Señor lo bendiga a usted con su casa o con su carro, que no está mal pedírselo al Señor. Sí, yo le estoy pidiendo al Señor mi casa propia. Sí, bendito sea el Señor y que aparte de eso yo pueda montar la sede y traspasar la sede que tengo de la Iglesia Cristiana Cuadrangular aquí, la pueda pasar para allá esa casa propia y que yo también pueda vivir ahí. Y ya cuando yo muera, pues se le escritura eso a la misión cuadrangular, bendito sea el Señor, no está mal, pero tenemos que tener discernimiento y darnos cuenta de que vengan a hablarme a mí solamente de prosperidad. Yo realmente ahí como que no voy muy bien, ¿sí? No creo mucho. El profeta, como dice usted, es un hombre que lleva advertencia, es un hombre que lleva advertencia primeramente, donde llama al arrepentimiento, donde llama a andar bien en los caminos del Señor, para que no venga qué juicio sobre aquello. ¿Sí? Muchas gracias, mi hermana Julie. Amén, sí, gracias, pastor. Sí, muchas gracias. Muy bien. Eh, hemos llegado al final de los preexílicos. Mi hermano Jefferson, tienes la mano levantada. Pastor, sí, quería preguntarle algo. Y es, pues, hablando de Jeremías, quería saber si Jeremías también hace parte de los exílicos.
O sea, y sabemos que Isaías, como usted no lo mencionó, sí está en los preexílicos, exílicos y postexílicos. Pero Jeremías de pronto también hace parte de los exílicos, en el exilio, no sé. Daniel, está eh, Isaías y no estoy, Ezequiel, Ezequiel. Sí, sí, tres profetas que son exílicos, tres profetas exílicos, que entre otras eso lo vamos a ver mañana, para que tengamos. ok. Sí, Listo, listo. Pensé que de pronto Jeremías también hacía parte de los exílicos. sí, claro. Bien, voy a parar aquí. Voy a parar aquí.